podcast número 242. Bueno, primero que todo, perdónenme, hacía unos podcasts dije que íbamos en el 248. No sé qué me pasó. No sé si será producto de la vejez, pero este es el 243. Estamos hablando acerca del Padre Nuestro, de regresar a las bases, de empezar a darle entendimiento, conocimiento, cuando decimos o tomamos como guía la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Una muestra de cómo deberíamos nosotros comunicarnos con el Señor. En el podcast pasado hablábamos acerca de no usar vanas repeticiones, de ser inteligentes a la hora de estar hablando, ponerle entendimiento y no repetirlo como loras. Pues bien, en el podcast del día de hoy hablaremos acerca de ser creativo al hablar con Dios. Ser creativo, pero la creatividad no tiene por qué llevarnos a usar grandes exposiciones cuando hablemos con Él, sino a ser naturales. Hablaremos de las cosas que suelen contaminar nuestra comunicación con Dios, de tener la importancia de tener un espacio donde hablar con Él, porque nosotros no nos provocamos un espacio, o sea, no reservamos un espacio de la casa, el jardín, el escritorio, la oficina, lugares en donde yo sé que me sirven para encontrarme con Dios todos los días. También hablaremos de la importancia de darle un horario. Les haré una amable invitación para que se levanten antes y vayan a ese encuentro con Dios. En fin, creo que el podcast de hoy nos puede aportar mucho en esa sana comunicación diaria que debemos tener con Dios. Hola, yo soy José Ordóñez y te invita a disfrutar el podcast del día de hoy, que de seguro aportará mucho a tu vida espiritual. Bienvenidos. Cuando el Señor diga, me encanta verte todas las mañanas, venir a tener intimidad conmigo. Escucha, conmigo. ¿A qué horas te levantaste esta mañana? Te voy a hacer una amable invitación. O sea, a mí en una entrevista a alguien, alguna vez un periodista, yo estaba en medio de muchos periodistas que estaban haciéndome una entrevista y este periodista se veía que era evangélico y que me iba a poner contra las cuerdas, que estaba incómodo con que me estuvieran haciendo una entrevista y sin ton ni son me preguntó, ¿y usted cuánto ora al día? Nada, íbamos a hacer una gira de presentaciones. Estaban los del Espectador, los del Tiempo, creo que como Caracol y unas radios ahí. Y el evangélico le dio por, ay, es que nosotros a veces hacemos unas, le dio por, ¿y usted cuánto ora? Y yo digo, les voy a dar la respuesta. ¿Usted cuánto ora? Si yo le preguntara, ¿usted cuánto ora? Usted diría, en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17, versión Reina Valera, orad sin cesar. NBI, oren en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. En este momento estoy orando por usted para ver que se le despierte un poquito la inteligencia, Señor. Estoy orando por usted para que se le quite la imprudencia de saber que me están entrevistando porque estoy haciendo una gira de presentaciones, unas maratónicas de humor. No me están preguntando algo que tiene que ver con la intimidad con Dios. Eso solo está entre Dios y yo. Pero en este momento estoy orando por usted. Entonces, la gente dice, yo 2 horas duro al día. Yo he escuchado versiones tergiversadas de la oración, como por ejemplo, así como al Señor hay que darle el diezmo, uno también tiene que darle su diezmo en oración, uno tiene que orar 2 horas 40 minutos. Eso lo he escuchado. Cuidado con las cosas que se vuelven una pseudodoctrina para usted, que no están en la Biblia, pero es que de pronto alguien le dio por sacar una pseudodoctrina, o sea, una doctrina salida de alguna costumbre de alguien que viene a una iglesia. La palabra de Dios es infalible y usted tiene que, como usted lee Biblia, usted debe aprender a tener esto en la cabeza, detectar inmediatamente lo que no está en la palabra de Dios, es decir, eso no está en la Biblia, eso no es una doctrina. Señor, danos oportunidad de saber qué es lo que tú sí dices y qué es lo que está diciendo el pastorcito o el líder de la iglesia salida de no sé dónde, que ahora le están poniendo. Entonces, una vez en un congreso por allá salió danza
Es una iglesia esas donde hay danza. Y danzan, y la pandereta, y el movimiento. Y, ok, uno respeta, uno dice, yo no comparto, pero pues, a los hermanos danzan. Y tienen danzarinas. El problema no eran las danzarinas. El problema es que a las danzarinas ya les habían dicho que cuando uno movía la pandereta así significaba una cosa y cuando movía así era otra cosa. Entonces que había que moverla así. Yo he estado en iglesias, he estado muchos años viajando por muchos países, en muchas iglesias, en donde le dicen a uno siéntese adelante y el liderazgo se tiene que sentar adelante porque el lugar santo que está ahí y el hombre de Dios está predicando, entonces se necesita que haya una muralla de gente que estén intercediendo. Eso, otra pseudo doctrina salida de nos. Usted pregunta, muéstremelo bíblicamente. Siempre que alguien venga a decirle cómo se hacen las cosas, si usted es conocedor de la palabra de Dios, usted dice, me lo muestra, me hace el favor, ¿dónde está el versículo? Me muestra el texto. Entonces, ¿cuánto oró usted hoy? Ahora yo soy el periodista chismoso. ¿Cuánto oró usted? ¿A qué hora se levantó usted? ¿A qué hora se levantó? Le voy a pedir algo, le voy a recomendar algo. Levántese mínimo media hora antes, mañana. ¿Sí? Mañana. Si usted últimamente anda demasiado preocupado, estresado, si se siente incómodo, le falta comunicarse con Dios, levántese media hora antes. Haga lo que el Señor Jesús le está diciendo. Solo. Número 1, para poder entrar al cuarto necesito tener un cuarto, ¿verdad? Eso es como lógico. Sí, pero es que usted ni siquiera tiene un lugar donde orar. El Señor está hablando de que hay un lugar y que hay una intimidad. Hay una puerta, se cierra, hay un modo, una forma. Pero la gente no tiene ni siquiera un cuarto donde entra y esté solo por media hora. Dice, no, tiene que ser 2 horas 40. Mire, métase lo que usted quiera. Yo le digo, métase media hora mañana a solas con Dios y converse con Él. Porque hace rato probablemente usted no conversa. Pero no lo vea como el modelo religioso, porque es que uno, como proviene de la religión, uno dice, no, voy a repetir tantas veces el Padre Nuestro en esa media hora y voy a hacer esto y voy a hacer esto. No, no. La palabra de Dios dice, y ciertamente todo sacerdote está repitiendo día tras día las mismas cosas religiosas que nunca pueden quitar el pecado del mundo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, no voy a repetir ni voy a hacer un acto religioso. Yo voy a tener intimidad con Dios. ¿Sí? Cuando usted tiene intimidad, ¿usted qué dice? ¿Siempre las mismas cosas? No. Usted se las ingenia, usted es creativo. Usted entra en intimidad con Dios y le voy a invitar que esté desprovisto de toda religiosidad, ¿ok? Y que usted entienda, como lo vamos a ver ahora más adelante con la predicación, que usted aprenda a hablar con un papá. ¿Cómo hablaría usted con su papá? ¿Cierto? Usted cierra la puerta, dice, voy a estar primero, le pregunto, ¿hay un lugar en su casa donde usted se va y está solo? Hay gente que dice, a mí me toca en el baño. Ok, usted se mete al baño. ¿A dónde va? Salga al jardín. Haga como yo, tómese un tinto. Prepárese un café, tómese un tinto y salga allá donde está usted solo con Dios. Y cuando esté solo con Dios, no use vanas repeticiones ni palabras demasiado elaboradas. Usted diga, buenos días, te amo, gracias por la noche que me diste. Papá, gracias por el colchón que tengo. Ore por lo que usted disfrutó, por lo que es su vida diaria. Pero tenga siempre un lugar y un espacio donde usted, a la primera persona que usted le dedique las frases, sea a Dios, porque usted lo hace una prioridad. Probablemente usted hoy a las 4 de la tarde tuvo una dificultad. Revise su día, todo lo que ha sido su día. ¿A qué hora le sacaron la piedra? ¿A qué horas peleó usted con su esposa que se dijeron? ¿A qué hora le robaron el celular? ¿A qué hora le cerraron el carro? ¿A qué horas le devolvieron el pedido? ¿Cuál han sido las últimas incomodidades, inquietudes y problemas irresueltos en su vida? ¿Está usted chocando contra un frontón? ¿Siente que no encuentra una respuesta sobre determinado problema? ¿Está angustiado porque un abogado le amenazó? ¿Porque alguien vino a hacer?
porque usted está incómodo por muchas situaciones, ¿sabe? Muy probablemente la respuesta sí ha estado esperando por usted, solo que usted no ha ido a buscarla. Porque muchas veces a las 4 de la mañana el Señor le va a resolver lo que va a pasar a las 4 de la tarde, porque le va a prevenir, como lo dice el Señor. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Pero ¿cuándo lo pide uno? Pues líbrame del mal. Si son las 4 de la mañana y estoy aquí solo, ¿cuándo le estoy pidiendo? En el día de hoy, Señor, no solo por usted, por las personas que amo, por mi hijo. Mi hijo va a salir de viaje, va a coger un avión, va a pasar por eso. Mi hijo tiene un trabajo peligroso, no sé, se sube a limpiar a los rascacielos, los vidrios del edificio, pasa por lugares peligrosos, no sé, tiene que pasar por las barras bravas del Bucaramanga, cuando habían, porque eso ya no hay, ya ni esto hay del Bucaramanga. O sea, entonces usted ora y dice, a las 4 de la mañana usted, o a las 5 o a las 6, ¿a qué horas programó su celular para que lo despertara? Prográmelo media hora antes y métase con Dios a hablar con Dios. Tener creatividad al hablar con Dios, ser sinceros, tener un espacio donde reunirnos con Él. En fin, en el próximo podcast estaremos hablando de otras cosas que son importantes cuando vayamos todas las mañanas en búsqueda de su presencia para pedirle que por favor, las dificultades que vamos a tener durante el día, el cielo nos asista en cada una de ellas porque hemos orado desde temprano, para que Dios nos acompañe, para que nos dé sabiduría. Y yo espero que esa sea la mecánica de conversación tuya con Dios en los próximos días. Es el podcast número 243. Hay 242 más en joseordonezcristiano.com/podcast. Ahí puedes escuchar y te vas a poder deleitar, escuchar, aprender, estudiar sobre muchas temáticas y problemáticas que tienen que ver con la familia. Por ahora, te deseo que Dios siempre te esté dando la oportunidad de alimentarte de la manera adecuada en la continua y adecuada comunicación con Él. Que Dios te bendiga.